¿Qué tal? Muy buenas noches, televidentes. Como todos los lunes a las 8 de la noche, tu espacio, que hoy además tenemos la oportunidad de tener un gran amigo con nosotros. Él es, bueno, buenas noches Héctor, perdón. Muy buenas noches, buenas noches, gracias Federico. Y está con nosotros el día de hoy Saúl Galarza Chavarría, quien es director del portal Hogares Noticia. Y nuestro tema, que además a mí se me hace por demás interesante, es sobre el periodismo especializado inmobiliario. Estamos muy acostumbrados a leer notas, leer incluso redes sociales, y hablo de redes sociales porque ya nos platicará Saúl sobre el tema, sobre diferentes tópicos, sobre diferentes temas. Generalmente lo que más llama nuestra atención o lo que más nos leemos es el amarillismo. Sin embargo, especializarte en algún tema tiene, yo creo que sus pros, sus contras y sus temas específicos. Y para eso precisamente hoy Saúl nos platicará del tema y nos dirá qué tan difíciles somos los inmobiliarios. Para eso, bueno, pues sin más, le doy el uso de la palabra a Saúl. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor, Federico, amigos del auditorio. Muchas gracias por esta invitación. Sin duda, un gran canal para muchos televidentes que ahora, bueno, han hecho de este espacio por internet una plataforma para poderse informar. Muchísimas gracias a todos ustedes, quienes contamos con su atención. Y bueno, estoy a sus órdenes, Héctor, Federico, por donde ustedes deseen empezar. No, pues bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Saúl. Es un placer de veras el tenerte aquí con nosotros, ya que es una persona muy metida en este negocio de lo que es el sector inmobiliario. Y bueno, pues la primera pregunta, periodismo, publicidad, ¿qué con eso? O sea, lo vemos como bien comentaba Federico, ¿no? Como amarillismo, como todo eso. Pues yo creo que tiene más allá de, ¿no? Es más bien informativo, ¿no? ¿Qué nos cuentas tú al respecto? Muchas gracias, Héctor. Así es el periodismo, y yo creo que en términos generales ha evolucionado en los últimos años de manera muy interesante. Hoy, por ejemplo, a diferencia de hace unos 30 o 40 años, incluso 20, vemos una especialización en el periodismo. Por ejemplo, hoy es muy común encontrar no solo medios por internet, ya hoy priorizamos con el tema de medios de internet, páginas como tal, periódicos o programas de televisión donde vemos, por ejemplo, un canal especializado en bebés, por ejemplo, otro canal especializado solo en fútbol, uno más en cocina, y así como esto hemos visto que la evolución del periodismo como tal ha llevado a una especialización. Hoy es cada vez más difícil encontrar, sobre todo en internet, medios que estén enfocados en temas generales, o bien hablan de política, hablan de deportes, por ejemplo, y esto, bueno, pues habla de ese paso que ha venido en los últimos años a trastocar con sobre todo el tema de internet, a diferencia de hace algunos años cuando compramos el periódico y veíamos que en esos periódicos venía información general, información de todo tipo, y bueno, había otros que ciertamente, como por ejemplo el periódico El Esto, donde había la especialización del fútbol, y dentro de esas del deporte en general, vamos, y dentro de ese medio, bueno, pues había otras disciplinas que eran tocadas por el medio como tal. Ha habido efectivamente una evolución, y como tal, bueno, el sector inmobiliario también ha tenido mucho que ver con esa parte. Y bueno, yo puedo decirles que en los últimos 15 años, que es el tiempo en el que he estado yo dentro de este sector, me ha tocado ver mucho de cómo ha evolucionado toda esta industria, de la mano con un periodismo que ciertamente, como bien lo dices, Federico, ha buscado una especialización para poderse dirigir a un público que le gusta o que le interesa, ya sea para la toma de decisión, exclusivamente el asunto inmobiliario. Hoy encontramos diferentes canales como el de ustedes, por ejemplo, que se han especializado en un tema que para muchos podrá ser desconocido, pero a lo mejor para los que están dentro de es muy vasto,
muy amplio, y bueno, pues de ahí partimos precisamente con todo lo que tiene que ver con el periodismo en la actualidad. Así es. Y bueno, tú nos comentas que tienes como 15 años. ¿Cómo empezaste un poquito sobre? ¿Qué es un poquito más de historia, el cómo tú empiezas en todo esto? Porque sí, como bien dices tú, no tiene mucho tiempo el periodismo enfocado hacia el inmobiliario. Realmente no son muchos años, o sea, realmente tiene poco que empieza a darse todo esto, ¿no? Yo primero te pediría que no te quites la edad, porque de 15 años no te ves. Entonces digo, 15 años en el medio periodístico. Ahora ya. 15 años, pero me veo más joven en ese sector. Así es. Sí, un servidor, bueno, pues recuerdo que iniciamos hace ya pues, cerca de 16 años en la industria. Un día me invitan a colaborar en un suplemento especializado en el periódico Reforma. Y para ser ciertos, recibo la invitación. Yo no conocía nada de este sector en lo absoluto. ¿Y ahora ya? Tampoco. Y bueno, la culpa no es mía, ¿verdad? Sino de ustedes que me invitaron. Hace ya cerca de 16 años recibo una invitación para un suplemento que en ese momento estaban formando en el periódico Reforma, donde se iban a tocar precisamente los temas inmobiliario, vivienda, hipotecario, construcción. Para ese entonces he de admitir que, como bien decías, Federico, yo desconocía totalmente del tema. ¿Qué sucede? Recuerdo que la primera vez que me dijeron en una entrevista dinero barato, yo dije, ¿qué es eso? ¿No? Y le llamé por teléfono a una amiga que trabajaba en un banco y me decía, es que dinero barato es cuando no hay intermediarios. Bueno, ya entendí, ¿verdad? O también recuerdo aquella primera vez que alguien me dijo, yo creo que para el próximo año las tasas de interés van a bajar. A mí me sonó horrible y espantoso y pregunto, oiga, pobres personas, pobres familias, ¿qué van a hacer, no? Cuando veo que la persona que yo estaba entrevistando me volteó a ver con una cara de, ¿estás seguro de lo que estás preguntando? Creo que en ese momento entendí que me había equivocado, ¿no? Entonces, es ahí donde siempre digo que empezó la especialización. ¿Por qué? Porque había que entender uno primero, claro, para poder transmitir al lector lo que uno quería informar. Y así como esto, y de la mano, fuimos también los que estamos en el periodismo especializado, ya de alguna manera, aprendiendo junto con el sector. Recuerdo cuando se empezó a hablar del tema de bursatilización, ni los mismos desarrolladores de vivienda, había muchas personas que no conocían el término, entonces había que entenderle primero, había que acercarse con los que sabían, y después había que ver cómo se lo transmitíamos al lector, porque evidentemente son temas técnicos, claro, nada fáciles de entender o de comprender, y había que entenderlo y después transmitirlo, que eran, por ejemplo, las unidades de inversión, ¿no? Entonces, siempre es donde ahí digo que comienza la especialización de este sector. Así es, así es. Sí, te digo, y no muchos años, no tiene muchos años que empezó todo esto. Digo, ya el sector inmobiliario obviamente ya tiene muchos años, pero y realmente lo que es ahora sí que el periodismo, ¿sí? Llámese periódico, llámese radio, llámese televisión, llámese internet, pues tiene poco, ¿no? Y pues sabemos que, bueno, hay uno que otro programa, nosotros, en el medio internet pues somos los pioneros que estamos empezando en esto. En el radio, bueno, pues hay ahí ya un programa. En el periódico, bueno, pues tú por ahí fuiste de los primeros que empezó. Y bueno, eso realmente ha ayudado, pues obviamente también han sido los años maravillosos del sector inmobiliario, ¿sí? Que han sido estos últimos años. Y bueno, y ahorita cabe mencionar que a raíz, yo creo que el señor Borrás, cuando lo de Infonavit, fue cuando se disparó, fue cuando hubo un repunte, ahí fue cuando empezó a cambiar todo, nos empezamos a dar cuenta de muchas otras cosas más dentro del sector inmobiliario. Fue cuando nos llamó la atención a muchos, a lo mejor entrar al sector, ¿no? Yo, aunque vengo de la banca y demás, sí me llamó mucho la atención todo esto. Y bueno, ahora, tu experiencia, ¿hacia dónde vamos? Claro. Mira, antes de decir hacia dónde vamos, creo que acabas de tocar un tema muy importante, el tema del Infonavit, y que, como bien tú dices, fue una institución que en su momento con Víctor Manuel Borrás Setién al frente de la misma, bueno, pues vino a revolucionar totalmente a una industria, y en ese momento
yo recuerdo, por ejemplo, quienes en un inicio, cuando yo llegué a este sector, cubrían el Infonavit, eran reporteros que en esencia cubrían, por ejemplo, la sección laboral, por ejemplo, ¿no? Hoy esto versa es muy distinto, porque hoy quienes cubren al Infonavit, por ejemplo, los de la fuente de negocios, la fuente financiera, ha cambiado por completo el esquema o la visión de los propios medios de comunicación, llámese los medios nacionales, que son los que de alguna manera han buscado también que sus reporteros hoy se especialicen en una fuente como es esta, y que está vista de otra manera muy distinta como se veía hace 15, 20 años, por ejemplo, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, también ahí podemos hablar de una revolución dentro de este sector de la industria de la vivienda. Si me permites, te voy a decir, antes, y perdón que me atreva a hacer esto, antes de la pregunta que te hizo Héctor, a mí me gustaría saber, ¿por qué pensar que en el medio inmobiliario hay noticia? ¿Qué fue lo que te movió? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te dio el rumbo para la cuestión inmobiliaria, para pensar que ahí podría sacar notas, podría sacar algo interesante para el público en general? Gracias, Federico. Mira, detrás de este sector hay algo que se llama patrimonio. Para muchas personas, visto desde el ámbito a lo mejor de la vivienda, aunque el campo inmobiliario es tan amplio que seguramente para muchos hablar del sector inmobiliario es también hablar de centros comerciales, por ejemplo, es hablar de industria, y detrás de cada uno de estos de estas fuentes hay patrimonio, hay trabajo, y todo aquello que repercuta o que impacte directamente en la sociedad como tal, siempre va a ser noticia. En el caso, por ejemplo, específico de la vivienda, siempre he dicho que la vivienda es como el tema del agua, lo puedes relacionar con cualquier otro tema y siempre va a ir de manera paralela. Sí, sin embargo, en ese momento todavía no lo era. ¿Me explicó? O sea, en ese momento era un sector no tocado, por así decir, por las manos de los periodistas. ¿Y qué es lo que a ti te llama la atención? ¿O qué es el motor que a ti te dice por aquí? Ya se tocaba, la realidad es de que han habido siempre reporteros que de alguna manera los mandaban tal vez en alguna ocasión a entrevistar al director del Infonavit o del FONAPO, lo que es el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, o del FOBISTE, ¿no? A lo mejor no se le veía en su momento como algo tan interesante, pero de la mano con lo que hablábamos, Héctor, de esa evolución del sector Infonavit, ¿esto por qué se da? Recordemos que cuando llega Vicente Fox a la presidencia de la República, una de sus estrellas, por así decirlo, fue precisamente el tema de la vivienda, en un caso muy específico, ¿no? Y de la mano, bueno, pues eso fue un tema que a cualquier persona, al margen de que la propia Constitución te diga y te toque el sentimiento o la fibra de decir, tú tienes derecho a una casa, a un hogar, bueno, pues eso ya motivaba para poder ser una noticia, decirle, oye, tú ciudadano, tú persona común, puedes adquirir una casa. Y había noticias espectaculares, por ejemplo, el hecho de decir, si no tienes si no estás en Infonavit o FOBISTE, si no tienes crédito para algún banco. Yo recuerdo que había programas, por ejemplo, con Bansefi, donde tú ibas ahorrando y al final, cuando veían que eras sujeto de un crédito, te llevaban por ese camino a que te autorizaran un crédito para vivienda. Recuerdo que el primero de ese programa fue en Celaya, una señora que vendía tamales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vuelves noticia? En el momento que al común de las personas les tocas la fibra de hacer lo suyo, de hacer lo interesante, de hacer que les interese dentro de su vida común. En ese momento, si tú consideras que la mayoría de las personas en este país, uno de sus anhelos es buscar casa, por ejemplo, hablando en la parte específica de la vivienda, bueno, pues en ese momento ya estabas tocando las masas. Sí, sin embargo te voy a decir, y perdón que insista, y perdón, Héctor, No. pero ¿no habrá sido también la economía? ¿Y a qué me refiero? Pues el Infonavit, digamos, quien cubría la fuente era el del sector del trabajo, me dices, cuando durante 28 años dio 2 millones de créditos. Y se volvió noticia en el momento en que en 12 años dio 5 millones de créditos. En ese momento se volvió noticia, pero antes no lo era.
¿No habrá sido también un poco decir, perfecto, sí, mira, sí tengo derecho a una casa? Mira, no sé qué tanto tenga que ver el asunto de la economía, y más en un país donde pues, siempre históricamente hay crisis económicas, ¿no? Aquí la realidad es de que se estaba llegando con el tema de Vicente Fox, que si quieren ahorita les platico cómo es que inicia el boom, por ejemplo, de la vivienda, ¿no? Si quieres, perdón que te interrumpa, Saúl, vamos un corte para no interrumpir este tema que nos vas a platicar, y me gustaría que mejor regresando del corte nos lo comentes ya completito, para que no haya intermedio. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. ¿Vamos un corte? Claro, bueno, vamos un corte, estimado auditorio, y regresamos con ustedes. Gracias. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muy bien, regresamos. Saúl, bueno, pues ahora sí vamos a continuar con este tema tan interesante que vas a tocar, y bueno, pues te doy la palabra. Muchas gracias, Héctor. Hace un momento mencionábamos de cómo es que surge el boom del sector de la vivienda. Y bueno, resulta que cuando... Y esto que les voy a comentar, pocos lo saben. Aquí entre nos, ¿verdad? Aquí entre nos. Total, nadie nos está viendo. Nadie nos está viendo. Asia, Europa y América. Sí, Asia, Europa. No, también nos ven, ¿eh? También nos ven. Sí, Sí, no lo sé. El otro día los vi desde Azcapotzalco, entonces... nosotros así nos ven allá. ¿Ves? Ya cruzamos fronteras, ya cruzamos el Chiquihuite. Así es. ¿Cómo es que surge el boom de la vivienda? Resulta que cuando Vicente Fox y Francisco Labastido Ochoa estaban en campaña, hubo una reunión de empresarios que construían casas en aquel entonces,
en la ex hacienda Los Morales, en un restaurante muy famoso que existe aquí en la Ciudad de México, y tuvieron una reunión donde invitaron precisamente a los candidatos a la presidencia de la República. En aquel entonces el primero que llega es Francisco Labastida Ochoa, y en su discurso dice: de ganar yo pues la presidencia de la República, en mi sexenio voy a construir 700,000 viviendas por año, ¿no? Bueno, que era un poco pensado en el déficit habitacional, más las personas que se separaban, más el acumulado, bueno, y por ahí iba el asunto. Termina su discurso y sale de ahí, de ese restaurante donde estaban estos empresarios, y llega la avanzada del equipo de campaña de Vicente Fox. Y pregunta, pues ¿qué dijo, no? No, informaron a estos muchachos, dijo que si llega a la presidencia de la República, 700,000 casas, ¿no? Enseguida, a los 5 minutos, llega Vicente Fox y pregunta, ¿qué dijo? Dijo esto. El punto es que cuando toma la palabra, toma el micrófono ante los empresarios, que en aquel entonces era Provivac, que era una asociación civil, dice: de llegar yo a la presidencia, 750,000 casas. Y que va ganando el señor. ¿Y ahora cómo le hago? Así es. Las horas 50,000 dólares, ¿no? Manda llamar, ya estando en Los Pinos, ya había asumido la presidencia, a diferentes personajes que conocían esta industria, entre ellos a Miguel Gómez Montt, que en aquel entonces estaba como vicepresidente en Casas Geo. Para ustedes que sepan o que ubiquen a Miguel Gómez Montt, ustedes recuerdan un pleito que hubo entre algunas familias de jugadores allá en Sudáfrica, con un funcionario mexicano, que se liaron a golpes ahí ¿se recuerdan? Sí. Bueno, pues, y que al poco tiempo, siendo director de Fonatur, corrieron a esta persona, porque es la palabra. Bueno, pues él era en aquel entonces vicepresidente de Casas Geo. Lo invitan a él, invitan a José Manuel Agudo Roldán, que fue también director de Hipotecaria Su Casita, invitan a José Luis Romero Hicks, que después fue director de Bancomext, si no mal recuerdo. Así es. Así es. Sí, ¿verdad? Bancomext, así es. Y invitan a algunos otros personajes, y les dice, cuando llegan con Vicente Fox, le dicen: pues señor, usted nos mandó llamar, díganos en qué podemos ayudar. Vicente Fox les dice muy categórico a ellos: miren, la realidad es de que yo no sé nada de vivienda, pero había que sacar al PRI de Los Pinos, así lo dijo textual. Entonces necesito que ustedes me digan si eso de las 750,000 viviendas se puede o no se puede hacer. Y ahí se van ellos a investigar. Y regresan con un estudio con Vicente Fox, ahí en Los Pinos, y le dicen: pues señor, pues no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? No. ¿Por qué? Porque no había una estructura financiera, porque había problemas de tierra, porque llegar con las familias que menos tienen era prácticamente imposible, porque por el riesgo que implicaba otorgar un crédito como tal. Entonces, pero sí, el tema era bastante complejo. Sin embargo, bueno, pues había el compromiso presidencial. Lo que en ese momento sugirieron fue que en el primer año, ustedes recordarán con Vicente Fox, es que en el primer año comenzaron con 300,000 casas supuestamente, y ahorita voy a decir por qué supuestamente. ¿Casas o crédito? Hacia allá voy. Y después 350,000, y fueron subiendo hasta que en el último año del sexenio llegaron a las 750,000, ¿sí? Pero como era un tema, entre comillas, aparentemente nuevo para muchos, y sobre todo para los políticos, llámese presidentes municipales, llámese gobernadores, resulta que el discurso era como que muy maleable, ¿no? ¿Por qué? Porque podías decir, sí, 400,000 casas, cuando en realidad no eran casas como tal, o bien eran créditos, o bien eran acciones, ¿sí? Todas las metían ahí. Los créditos conyugales, por ejemplo, que en esencia son es uno convertido o dividido, pues los dividían para que fueran como dos créditos, claro. ¿Sí? Las pintaditas de casa las tenían que meter también para que también contaran, ¿sí? Y esto llevó, por ejemplo, a que en el mismo Infonavit un día se les ocurriera crear un programa que se llamaba Mejoravit, si no mal recuerdo, ¿sí? Que era una manera de oficializar
una acción. ¿Por qué? Porque ya la puedes meter como crédito y de esta manera estabas cumpliendo con las metas. Que dicho sea de paso, hoy es la meta principal que maneja el Infonavit. Bueno, hace unos días sabíamos que este programa, porque después le cambiaron el nombre. Mejoravit. Ah, bueno, pues ya desapareció. Esa es como que la noticia. Caray, ya desapareció. esa sí es noticia. Ya desapareció ¿Cómo crees que a partir estaba del 1 de marzo. funcionando? A partir del 1 de marzo. Y está funcionando. ¿Y ahora bastante. cómo se va a llamar? Pues ya no existe el programa como tal. Así es. Y bueno, ¿qué pasaba con los políticos? Que en los discursos decían, vamos a construir 400,000 casas. No es cierto, no eran 400,000 casas. Creo que no. ¿No? Porque había que entender primero entonces que una cosa era una casa construida, otra era un pie de casa, por ejemplo, a lo mejor nada más era un piso como tal, otra cosa muy distinta era una pintadita de casa, ¿sí? Y de esta manera había que entenderlo, pero en el discurso oficial se juntaba todo para que pudieran dar los números. Para que dieran las casas. Para Pero que eran dieran- créditos. Pues créditos entre comillas, porque yo no sé si una pintada de casa contara como un crédito como tal. Incluso después abrieron el programa para que tú pudieras ir a algunas tiendas supuestamente para remozar tu casa, por ejemplo, pero si en ese momento tú decías o la tienda te ofrecía una pantalla de televisión y tú intercambiabas el mismo Pintura o lo que fuera, claro. Ajá. por esta televisión, bueno, pues Ajá. el asunto es de que acá la institución decía, nosotros ya dimos el crédito y a lo mejor la familia tenía su televisión y no necesariamente era un crédito de vivienda como Y efectivamente se le llamaban acciones de vivienda, Sí. según recuerdo. Ahora, el término No acción- eran créditos. Ah, sí. Sí. O lo que viene a ser una solución de vivienda, que además es un término que desde hace muchos años se emplea en Sudamérica, por ejemplo, una solución habitacional, ¿no? Y que de alguna manera hay que reconocer lo que viene a hacer el gobierno actual, el gobierno federal, es precisamente a darle nombre al nombre, ¿no? Es una solución habitacional o es una acción como tal, ¿sí? Pero no un crédito, porque entonces estaremos hablando de que mañosamente se menciona este término para poder pues completar o llegar a metas, Así era el número. al número. ¿Qué sucede? Yo creo que la intención en un principio con ese llamado boom de la vivienda fue bueno. ¿Por qué? Porque estaba llegando con patrimonio, con las familias, pero también ¿dónde estuvo desde mi punto de vista la equivocación? Que se comenzaron a crear metas políticas y no metas realistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había de por medio compromisos presidenciales. Y lo mismo de algún modo sucedió ya con Felipe Calderón, ya en la presidencia de la República, ¿no? Que se daban anuncios espectaculares. Entonces estaba permeando más lo cuantitativo que lo cualitativo, ¿no? Entonces, así es como de alguna manera la base de esta industria, o con su famoso boom, comenzó hacia adelante, ¿no? Esto aunado a que el Infonavit, bueno, pues se tornó como el mayor generador de créditos en este país. ¿Y a qué llevó esto? ¿No? El Infonavit venía incluso de una crisis muy severa y pocos la recuerdan. Seguramente, Héctor, tú recuerdas esto, pero en el 2009, Te llamaron por ejemplo, viejito. Sí, va, sí. en el 2000 no, para nada, yo también No, soy no, del no, siglo somos pasado. iguales. Yo no recuerdo, Somos yo iguales, la verdad no había nacido en aquella. Ajá. Así es. Por eso estás a la izquierda. En el 2009, Es lo por de ejemplo, el Infonavit estuvo a punto de desaparecer por una mala administración. Durante muchos sexenios era así como que la caja chica, ¿no? Así es. Y no se le tomaba con la seriedad a ese instituto, considerando pues que daba patrimonio a las familias. Y tú seguramente recordarás esa etapa gris, negra u oscura del instituto, ¿no? De hecho, bueno, pues es muy cierto lo que tú mencionas. En ese año se da esa crisis, se da una situación pues muy particular, ¿no? Porque además de ser un boom en ese año, resulta que en ese mismo año se llegan a acabar los recursos para financiar los créditos, ¿no? Me recuerdo que más bien era por el mes de mayo, junio, cuando ya no se tenían fondos para poder seguir otorgando créditos, ¿no? Por el boom que se dio, por la crisis, por todo lo que haya pasado, en ese momento tienen que fondearse otra vez el Infonavit, se vuelve a fondear, para que otra vez en el mes de octubre se vuelvan a terminar otra vez los recursos, y después ya le tienen que entrar con Nacional Financiera, quien otorgaba el crédito a los constructores
para que pudieran, pues ahora sí que cubrir sus necesidades la constructora, ¿no? Porque pues si se iban a quedar con producto, era una crisis de veras, iba a ser una crisis severa. Realmente, la verdad, y mis respetos para el señor Borrás, pudieron sacar adelante el barco en ese mismo año con el boom y con la crisis. Sí, porque además Sociedad Hipotecaria Federal, que era quien, la banca de primer piso que les generaba dinero, tampoco tenía, y se negaba incluso, ponía muchas trabas para la consecución del dinero, efectivamente. Sí, hasta que encontraron el mecanismo, pues gracias a la experiencia del señor Borrás, de todo su equipo, y pueden encontrar ese financiamiento a través de Nacional Financiero. O sea, lo que tú dices es muy cierto, o sea, viene una crisis, pero también viene el boom. ¿Y por qué? Porque ahí es cuando se empieza a destapar lo que era el Cofinavit, cuando ya no nada más el producto era hacia la clase trabajadora, ¿no? Hacia los que más necesitaban, como inicialmente pues es el objetivo del Infonavit, sino que en ese momento ya también empiezan a entrar otras clases sociales ya de un nivel medio alto, donde dicen, oye, pues yo puedo sacar mi dinero, ¿no? de Infonavit a través del Cofinavit, entonces empiezo a comprar casitas por aquí, entonces empieza ya a moverse diferente el Infonavit, ¿no? O sea, le da un giro totalmente a lo que era el Infonavit. Entonces es ahí cuando viene el boom y cuando también los bancos pues empiezan a crecer, ¿no? Sí, empiezan a crecer. De hecho, perdóname que te interrumpa, todavía en ese entonces andábamos en tasas muy por arriba. Sí, claro. Inimaginable por pensar que íbamos a llegar a tasas de 8, 7. 7 por 5, sí, que hay algún banco que por ahí. Sí. Que antes de los bancos, recordemos que quien toma la batuta y sobre todo, muchos de los que nos ven seguramente recordarán la famosa crisis del error de diciembre, ¿no? Yo no había nacido tampoco. No, tampoco habías nacido. Exactamente. Y lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? Este país ha venido de una constante de crisis, ¿no? Así es. Pero antes de los bancos, recordemos que quien toma la batuta son las SOFOLES. Ajá. Son estas sociedades financieras sociedades financieras de objeto limitado. ¿Sí, SOFOL? Sí, es que la SOFOL. La Sociedad Financiera de Objeto Limitado. Y después de objeto múltiple. Exactamente. Ellas son las que toman la alternativa, se puede decir, en un momento donde los bancos se retiran del mercado hipotecario, ¿sí? Y estas entidades son las que consiguen por medio de inversionistas volver a inyectar otra vez a esta industria de las viviendas. Dime. Sin embargo, hay que ver por qué se da eso. Precisamente en el 95 los bancos se quedan en su cartera con muchos inmuebles, siendo que los bancos por un principio legal no podían ser propietarios de sus inmuebles. Y eso hace que se genere un mercado secundario que son las SOFOLES. Esa es la verdadera razón de por qué surgen las hipotecarias. Digo, en ese momento se llamaban SOFOLES, pero al fin y al cabo son hipotecarias. Así es. Y ¿qué es lo que hacen estas entidades financieras? Comienzan a trabajar con las famosas unidades de inversión, las UDIs, ¿no? Y que de alguna manera se ajustaban conforme a la inflación, pero que para ese momento no había de otra. ¿Por qué? Porque los inversionistas era la condición que ponían a estas entidades financieras para poderles prestar, y estos a su vez al cliente final, ¿no? Entonces, hoy vemos ya una transformación. Por ejemplo, hoy ya los créditos están en pesos, ¿no? Lo que le da mayor certeza a quien adquiere una casa. Pero para ese momento donde se venía saliendo de una crisis, las condiciones eran totalmente distintas, ¿no? Sin embargo, te voy a decir, y hay algo que me preocupó el otro día. Hoy los créditos que comienzan en pesos. Pero los créditos que ya están, digamos, de años atrás, se quedan en salarios mínimos. Y esa es una política que hasta el momento, a lo mejor, aunque no se ha dicho abiertamente, el Infonavit le está siguiendo, Y eso obviamente perjudica a los trabajadores. Eso hay que decirlo. Pero también salió una ley por ahí que iban a cambiar todos los créditos. La ley, sin embargo, la consigna es no hacerlo. ¿Y eso cómo lo tomamos? ¿Como noticia? Es como noticia. Pues bueno, como advertencia, porque sí, obviamente, desgraciadamente, esto hace que pagues más por un crédito. Sí, porque al final, como digo, aunque son saldos insolutos,
pues todos los primeros años todo se va a intereses. Así es. Entonces, ¿y qué haces? Pues recapitalizas la deuda. Así es, efectivamente. Entonces, esos primeros años que tú mandas a intereses, se va recapitalizando tu deuda. Exacto. Y pues van a llegar los 8 o 9 años que ya se supone que ya pagaste los intereses y ya debes la deuda. Que no solo eso, tú estás pagando un interés Ujú. más el incremento porcentual del salario mínimo anual. Además, Así es. Es la cuestión, ¿me explicó? Pero bueno, Además. perdón por la interrupción. Y es precisamente con esto que ustedes conocen, ¿sí? Que, como especialistas, lo que en un momento dado al que va a comprar casa le interesa. En ese Claro, momento claro. todo eso se convierte en noticia, Exactamente. ¿no? Y tú hacías, me preguntabas hace un momento de hacia el periodismo, hacia dónde va, ¿no? Es precisamente hacia allá. Yo te diría, si te parece, vamos a un nuevo corte comercial, ahora me tocó a mí. Corto, Es la venganza, corto, Héctor. eso, Entonces, desquítate. vamos a un corte comercial y en el siguiente segmento hablamos todo el tiempo de hacia dónde va el periodismo, digamos, segmentado en la cuestión inmobiliaria, ¿te parece? Me parece Y bien, con Manu. la buena noticia, ¿no? Ah, sí, ahorita lo También. comentamos. Vamos 1-1, a ver qué. Para el siguiente, ¿quién Vas a dar el desempata? desempate. Regresamos, entonces. Estuvo bueno, ¿eh? En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Así, recibir. Pues aquí de regreso nuevamente y bueno, vamos 1-1, entonces ya la Vamos próxima, 1-1 ya. la próxima es la vencida. A ver cómo quedamos Entonces ahorita. vamos a ver exactamente. Y entonces nos decías, ¿hacia dónde crees que va el periodismo especializado en cuestión inmobiliaria? O el periodismo especializado en general y luego si quieres referirte a la cuestión inmobiliaria en especial.
Sí, muchas gracias. Mira, esto que tocas del periodismo en general es muy interesante y va de la mano con el asunto de los medios, por ejemplo. Nada más, antes déjame cerrar el capítulo de esta evolución del periodismo especializado en el sector vivienda o en el sector inmobiliario, que hace 16 años que yo llego a esta industria, como bien les comentaba en un principio, surge con suplementos especializados que aparecían de manera mensual en periódicos como el propio Reforma. ¿Qué sucedía en ese momento? Que había un tiraje de suplementos con un tema específico en el sector inmobiliario, pero era una vez al mes solamente, ¿sí? Si hoy se publicaba el suplemento o se encartaba en ese medio y al día siguiente ocurría alguna noticia, la verdad es que nadie se enteraba hasta el mes siguiente, ¿no? Eso aunado a que la realidad es de que el periódico no llegaba a todos lados, muchas veces no llega a todos lados, ¿sí? Entonces, seguramente en Yucatán, en Baja California, en Sonora, en el estado que ustedes quieran, no se enteraba, no les llegaba el suplemento, no leían esta información. Eso sucedía hace 15 años comparado con lo que hoy sucede. ¿Qué hay hoy en el periodismo especializado? Que hoy cualquier persona con un dispositivo como este puede llegar en el momento que tú mandas un tweet, por ejemplo, a cualquier lugar, incluso a cualquier parte del mundo. Lo que en este momento está sucediendo llega a cualquier lugar. Y esto me remite un poco al caso, por ejemplo, de cuando hace un momento les decía que cuando salieron a golpes Miguel Gómez Mon con la familia de los futbolistas. Eso sucedió en Sudáfrica, a alguien se le ocurre grabar, a alguien más se le ocurre mandar en Twitter, y bueno, prácticamente no terminaban de liarse a golpes allá, y aquí en México gran parte estaban enterados, exactamente. Incluso eso llevó a que fue el primer funcionario mexicano en caer por redes sociales, ¿no? Que también es otro tema interesante. Pero hacia allá vamos. En el periodismo en general, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una verdad. Hoy la televisión, y por ahí veíamos estadísticas de hace unos días, su nivel de audiencia ha bajado considerablemente. Los jóvenes ya no compran periódico, ¿sí? Ya es muy difícil ver a un joven que vaya al kiosco y compre una revista, un periódico. Ya cada vez se ha vuelto más complicado. Hoy no basta más que bajar una app, por ejemplo, en tu tableta, para poder descargar el contenido de la información que a ti más te interesa. ¿Hacia qué le deben de apostar hoy los medios? Llámese televisoras, llámese cualquier medio, incluso los medios periódicos, al contenido. Hoy tienes que generar contenido para poder competir realmente, y la competencia ¿dónde está? Está en internet. Esa es la realidad. Hoy la información la llevas en la mano, con un dispositivo móvil que además tú traes. Ya ni siquiera tienes que llegar a tu oficina, sentarte para prender la computadora. Desde cualquier punto puedes acceder a la información, y eso es hacia donde deben de ir, y creo que ya se dieron cuenta los espacios llámese de televisión o los medios de comunicación masivos, al contenido, y a eso se le debe de apostar. Yo te voy a decir, y hay algo que en lo que estás diciendo que a mí me preocupa. Tú dijiste que lo que hoy está sucediendo aquí se puede saber en el momento en cualquier parte del mundo. A mí lo que me preocupa es que también se sabe lo que no sucede. No sé si me explico. O sea, el tema de la ética muchas veces está trastocado. Y los albazos periodísticos, que creo que así se llaman, si no, corrígeme, pues muchas veces son albazos y muchas veces son, pues a lo mejor el buscapié a ver qué se saca. Y digo, lo hemos comentado tú y yo, por eso lo comento aquí, que de repente sale información que no está verificada y que muchas veces se da por buena. Y desde el punto de vista ético, hasta donde entiendo los periodistas, pues hoy están trastocando ese código, digamos, código no escrito, esa obligación moral. Y digo, no solo los periodistas, en general, cuántas informaciones leemos diario en redes sociales que realmente no son, o que son la información que quieren que creamos,
¿Cuántas veces no nos ha tocado que se bloquearon tu cuenta y danos tus datos, etcétera, etcétera? ¿Tú cómo verías ese aspecto de, específicamente, digo, no hablando de las redes sociales, de los usuarios comunes de las redes sociales, pero sí de los periodistas? Decía Max Weber que una mentira dicha 1000 veces se convertía en verdad, ¿no? Y creo que hoy estamos viendo mucho de eso. Aquí había que hacer una división, en primer lugar, con lo que llamamos los periodistas, por ejemplo, con una objetividad, que yo siempre he dicho que la objetividad como tal no existe, sí, hay una subjetividad, porque el reportero para publicar algo siempre pasa por él es el primer filtro de decidir qué publica o qué no publica. Entonces, desde mi punto de vista, ya ahí hay una subjetividad, ¿no? Lo que para un reportero puede ser importante, no necesariamente para el otro, o dependiendo del medio, del interés que se vaya persiguiendo. Eso por un lado. Por la otra parte, tocas un tema muy importante, el uso, por ejemplo, no solo de las páginas de internet, sino de las redes sociales, ¿no? Como con un tweet con 140 caracteres puedes incluso mancharle el historial de vida a una persona por algo que tú estás publicando, y que a alguien se le ocurre darle retweet, por ejemplo, y entonces en ese momento se convierte en la red como algo masivo, que aunque no sea cierto, ya todo el mundo está sentando que es verdad, y están juzgando incluso, por ejemplo, a alguien que no necesariamente ha cometido un delito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ese es un tema muy importante, muy interesante. Yo creo que estamos en el umbral de lo que implica, estamos conociendo las redes sociales, estamos conociendo internet como tal, estamos conociendo el alcance de los portales de noticias, por ejemplo, donde se discutía, y lo que tú me preguntabas en un principio, el asunto de la publicidad, y yo creo que aún estamos resolviendo cómo es que se debe de ganar, por ejemplo, quien tiene un portal de noticias, ¿no? Había, por ejemplo, en un principio se manejaban con los clics por millar, por ejemplo, ¿no? O vemos, por ejemplo, el periódico... ¿Clics por millar o por humillar? Dependiendo del medio de lo que tú te informes, ¿no? Sí. ¿No? Y mira, hoy encontramos, por ejemplo, y sobre todo en Facebook, cuando seguramente muchos de nosotros seguimos algunos medios que no necesariamente han surgido como periódicos. Ahí está Sin Embargo, por ejemplo, que bueno, desde mi punto de vista tiene una gran cantidad de seguidores, ¿sí? Y que bueno, están influyendo en la vida diaria, ¿sí? Con la toma de decisiones. Están algunos personajes, por ejemplo, que no necesariamente requieren tener una columna en un periódico. Antes, si no tenías una columna en un periódico, simplemente no existías. Hoy hay personas que desde su blog, por ejemplo, influyen de manera importante en la sociedad, y en todos los aspectos, desde la cocina, por ejemplo, desde la política, o con su página por internet. Entonces, ¿cómo lograr regular esto? Yo creo que todavía estamos en esa parte, estamos en pañales de lo que seguramente veremos en 10, 20 o 30 años. Estamos en una fase de experimentación de qué es lo que está sucediendo. Los medios importantes a nivel mundial, por ejemplo, hace unos días leíamos una editorial del director del periódico El País, donde pues escribía más bien de que hoy ese periódico se estará volcando a buscar a sus lectores por internet, dejando de la mano un poco del lado del periódico, el papel. ¿Por qué? Porque del otro lado de la parte de la web, de la red, es donde están las masas que están interesadas en buscar información, en buscar contenido, ¿no? Entonces, falta mucho, y más en un país como este, donde a lo mejor todavía no alcanzamos niveles en cuanto a velocidad de internet como en Estados Unidos, por ejemplo, donde si hoy aquí en México alguien te hackea tu sitio, pues realmente no sabes ni quién fue. Por ejemplo, no hay una procuraduría que se encargue de investigar, no hay nada. Estamos en pañales, estamos descubriendo, estamos en una generación en la que nosotros somos los que nos toca reinventar, y en mucho es con la visión de qué queremos y hacia dónde vamos y qué interés es el que perseguimos, ¿no? Entonces, además es también muy limitado por la libre expresión, ¿no? Que nos dejen hablar, ¿no? Los periodistas.
Sí, hoy, mira, por ejemplo, recordemos en el norte del país, ¿no? En Tamaulipas, donde llegó un momento en el que los reporteros dejaron de publicar notas en los periódicos locales o incluso como corresponsales en los medios nacionales por el temor a que los fueran a asesinar. ¿Qué comenzaron a hacer? A escribir por redes sociales lo que estaba sucediendo, hasta que por los IP, por la ubicación que te daba el teléfono, porque hoy un teléfono te dice dónde estás. Un día descubrimos que a un activista la asesinaron. ¿Por qué? Porque rastrearon, hackearon la ubicación donde se encontraba ella, fueron y la asesinaron, ¿no? Entonces también eso no te da la libertad de decir que detrás de un aparato, de un celular, bueno, pues tú tengas la seguridad comprada, ¿no? Hoy con la información que nosotros damos por internet, por Facebook, por ejemplo, por Twitter, está diciendo dónde estamos, y además se ha vuelto como que muy común, ¿no? Estoy en un programa de televisión con Federico y con Héctor, ¿no? Yo no sé si alguien me está esperando acá afuera. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, como les decía, estamos en una fase Cuídate. Sí, seguramente, ¿no? Así es. O no sé si afuera habrá ya... Ahorita les damos la dirección. No, habrá algún club de fans que seguramente ya está. Yo creo que ya te están esperando allá, ¿eh? Entonces, ¿en qué momento estamos del periodismo, la comunicación? En una fase de experimentación. No sabemos esto en qué detonará en 10, 15, 20, 25 años. Nosotros somos los encargados, ustedes, por ejemplo, con este espacio por internet, que además son pioneros, como tú bien lo dices, en poder ser el elemento que lleve a originar otro tipo de información, de contenido, de medios hacia adelante. Así es. ¿Sí? Ya no solo es Televisa, ya no solo es TV Azteca, ya no solo es Univisión, Telemundo, CNN, no. Hoy, desde un espacio como este, puedes transmitir incluso información o contenido de mejor calidad, seguramente, o a la par que muchos de estos medios, y no necesariamente tienes que tú estar en uno de esos medios para poder llegar a las masas para informar el conocimiento o la especialidad que tú tienes en determinado sector. Así es, así es. Y bueno, pues ahora sí que hablando del periodismo, danos la noticia, ¿no? ¿Sí? La de hoy. Bueno, pues hoy, 7 de marzo de 2016, asume la dirección del Infonavit David Penchina, de Hidalgo. Y bueno, hoy nos decía en el discurso que dio en el Infonavit precisamente de que su dirección estará basada precisamente en un tema de austeridad, de transparencia. Estuvo muy cobijado por los diferentes sectores, trabajadores, empresarios y gobierno. Veíamos, por ejemplo, ahí a Osorio Chong, el secretario de Gobernación, a muchos otros personajes de la industria. Y bueno, creo que es un parteaguas también dentro del Infonavit el que hoy David llegue precisamente a la dirección del instituto. Hay que hacer un parteaguas y ver qué es lo que va a suceder hacia adelante. Yo creo que va a valer la pena seguirlo, ¿no? Sí. Porque va a ser muy interesante, ¿no? Su labor en estos 3 años que quedan. Tiene un reto muy interesante por cumplir. Muy Yo creo que puede cumplirlo. Y lo que me llama la atención, que en su discurso mencionó a Víctor Manuel Borrás, que además de esencia panista, 12 años fue el director, uno de los directores que más ha durado en el instituto, y que le hace un reconocimiento como director en la asamblea donde lo nombran, precisamente donde rinde protesta como director del Infonavit. Eso es muy interesante, ¿no? Porque realmente yo siento que se está haciendo, o más bien al estarlo reconociendo a Borrás, yo creo que va a ser importante ese trabajo en equipo. Siento que va a haber algo muy interesante dentro del Infonavit. Vamos a volver otra vez a lo que estábamos hace 3 años, que veníamos viento en popa, y que nos estancamos 3 años, ¿no? 3 años que fuimos estancados con muy malas prácticas dentro del Infonavit. Yo no sé, eso lo estás diciendo tú, ¿eh? No, yo lo digo y me consta el decirlo, el por qué hubo malas prácticas dentro del Infonavit. Fuimos afectados muchos, aquellos que nos dedicamos a la cuestión hipotecaria. Por unos pagamos todos, fuimos muy limitados a nuestra labor. Y bueno, yo espero que tengamos un cambio importante en estos próximos 3 años. Y pues Saúl, pues te queremos agradecer muchísimo el que hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado. Hace rato fuera del aire le platicábamos que sería muy interesante que Saúl estuviera una vez por lo menos al mes con nosotros
para darnos noticias, ¿no? Noticias importantes, relevantes del sector. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Pues muchas gracias, Saúl, por haber venido. Buenas noches. Gracias, Federico. Gracias por la Héctor, invitación. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y gracias a nuestros televidentes. Así quedamos 1-1, empate. No hubo quien, Así es, lo así compartimos. Exacto. Entonces, pues bueno, nos despedimos y nos estamos viendo dentro de 8 días. Y bueno, pues esperamos verte por aquí, Saúl. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias, amigos. Muchas gracias también a ustedes por recibirnos. Gracias, buenas noches.